Gary Russell estaba de pie entre una multitud de exploradores galácticos, el único humano entre un grupo diverso de imponentes especies alienígenas. El hijo del planeta alienígena Castura brillaba en los picos negros dentados de la corona de Bran, una montaña tan formidable que parecía perforar los cielos mismos. Gary escuchó atentamente mientras el comandante Vial, un alienígena de 6 extremidades con escamas iridiscentes y una voz como piedras de moler, se dirigía al grupo. El desafío era simple en teoría, pero abrumador en la ejecución. Escalar la cima más alta de la corona de Bran era una hazaña que nadie en la galaxia había logrado jamás. El tono de V era condescendiente, casi despectivo. Mientras sus ojos multifacéticos escaneaban al grupo, se detuvo en Gary, la figura más pequeña de la alineación. Los humanos Bral comenzó con una mueca de desprecio. No están hechos para tales esfuerzos. Su especie es frágil, depende de herramientas y máquinas. Esta escalada exigirá más que fuerza de cría. Requiere resistencia, astucia y adaptabilidad. Cualidades de su especie. Gary sintió severamente el peso de la mirada del líder alienígena y la risa de algunos de los otros exploradores. Apretó los puños pero mantuvo su expresión neutral como el único representante de la Tierra. Gary se había acostumbrado al escepticismo de sus pares alienígenas, pero hoy el despido dolió más de lo habitual. La corona de Ran se alzaba en el fondo, sus afiladas agujas de obsidiana estaban veladas en nieblas heladas y Gary pudo sentir su desafío silencioso. Respiró profundamente. Su resolución se endureció. «Aceptaré el desafío», dijo Gary con voz firme y segura. Sus palabras atravesaron los murmullos y llamaron la atención de todo el grupo. La expresión de él se retorció en algo entre diversión e incredulidad. «Tú, el comandante», preguntó enfatizando el pronombre singular como para hacer hincapié en el aislamiento de Gary. «No puedes pensar seriamente que lograrás pasar las colinas. Esto no es un paseo por tus parques». Gary se encontró con la mirada de VR sin pestañear. «Puede que no tenga tú exoesqueletos o mejoras, pero los humanos han conquistado montañas como esta antes con nada más que coraje y determinación. Estoy en el grupo». Me quedé en silencio por un momento antes de estallar en susurros. Gary captó fragmentos de sus conversaciones, la mayoría dudando de su capacidad para sobrevivir a la escalada y mucho menos alcanzar la cima. Aún así se negó a dejar que su escepticismo lo sacudiera. Había entrenado durante años para momentos como este, llevando su cuerpo y mente al límite. Si nada más, probaría que los humanos eran mucho más capaces de lo que la galaxia les daba crédito. Veral se encogió de hombros con sus 6 brazos cruzados en una muestra de indiferencia fingida. «Muy bien, si insistes en avergonzarte, que así sea. La escalada comienza al amanecer. Prepárate como creas conveniente». Mientras la multitud se dispersaba, Gary se encontró de pie solo mirando hacia la montaña. El viento helado mordió su piel expuesta y el acantilado irregular parecía mirarlo, desafiándolo a intentarlo. Pensó en las innumerables escaladas que había completado en la Tierra desde el Andes al Everest y la meticulosa preparación que había incurrido en cada expedición, pero Castoro no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Su delgada atmósfera dificultaba la respiración y sus temperaturas extremas fluctuaban salvajemente entre un calor abrasador y un frío escalofriante. La montaña no era solo una prueba de resistencia física, era un crisol que exigía todo lo que un escalador tenía para ofrecer y más. Gary pasó el resto del día reuniendo su equipo y estudiando la topografía de las montañas. Los exploradores galácticos tenían acceso a tecnología avanzada, pero Gary eligió confiar en herramientas en las que confiaba e inspeccionó sus cuerdas de escalada, revisó el revestimiento térmico de sus guantes y probó sus crampones en el suelo helado. Su mochila estaba repleta de alimentos esenciales, ricos en nutrientes, un purificador de agua compacto, una manta térmica y un pequeño botiquín de primeros auxilios. También llevaba una bobina de vides que había cosechado antes. La resistencia de su fibra no tenía comparación con nada sintético. Mientras el alienígena se burlaba de su equipo aparentemente primitivo, Gary sabía que la simplicidad a menudo significaba confiabilidad. Al caer la noche, los exploradores se reunieron alrededor de un mapa holográfico, proyectado por uno de los lugartenientes de V. La ruta a la cumbre se dividió en 3 etapas principales: las colinas, los acantilados Racer y la cresta abisal. Cada sección presentaba desafíos únicos, desde formaciones rocosas inestables hasta bordes afilados como cuchillas que podían atravesar incluso los exoesqueletos más resistentes. El frasco enfatizaba los peligros con un tono alegre. Claramente, saboreando la idea de que Gary fallara, Gary escuchó en silencio y se aferró a cada detalle de memoria. Notó que los alienígenas dependían en gran medida de su tecnología, desde escudos de energía hasta potenciadores de oxígeno, y se preguntó si su dependencia de estas herramientas podría convertirse en una debilidad.
Después de todo, los humanos habían evolucionado para adaptarse e improvisar rasgos que la tecnología no podía replicar. Cuando terminó la reunión, Gary se retiró a su tienda. El aire adentro era frío y tenue, pero encontró consuelo en el silencio. Se tumbó de espaldas mirando el techo de tela. Su mente corría con pensamientos sobre la escalada. Las dudas se infiltraron en WH. Gary se preguntó si estaba en problemas porque la montaña era demasiado peligrosa para avergonzarse a sí mismo y a su especie, pero Gary dejó esos pensamientos de lado. Pensó en los exploradores que habían llegado antes que él, los pioneros que se habían atrevido a desafiar las probabilidades. Pensó en la tierra de la humanidad, el espíritu indomable y los innumerables desafíos que su especie había superado. Esto no era diferente, se dijo a sí mismo que la montaña era solo otro desafío, uno que estaba decidido a conquistar. El amanecer amaneció con una luz gélida y aguda que pintó los picos de la corona de Bran en tonos plateados y azules. Gary estaba de pie en la base de la montaña, con el equipo atado de forma segura a la espalda. Los otros exploradores ya habían comenzado su ascenso, sus exoesqueletos y sistemas de propulsión les permitían escalar las colinas con facilidad. Gary los observó por un momento y notó cómo confiaban en la fuerza bruta para superar los obstáculos. Luego, con una respiración profunda, comenzó su propio ascenso. Las primeras horas fueron agotadoras. El terreno rocoso era suelto e impredecible, lo que obligaba a Gary a probar cada punto de apoyo antes de comprometer su peso. El aire enrarecido hacía que sus pulmones ardieran y el viento helado minaba su fuerza, pero Gary siguió adelante y encontró su ritmo con cada paso. Usaba su piolet para forjar asideros seguros. Sus músculos se tensaban mientras se impulsaba hacia arriba. La montaña era implacable, pero Gary había enfrentado condiciones peores antes. Se recordó a sí mismo que cada paso, sin importar cuán pequeño fuera, lo acercaba a la cumbre. Al mediodía, había llegado a una cornisa angosta que dominaba el valle. Hizo una pausa para recuperar el aliento, sus ojos escaneaban el paisaje. Los otros exploradores estaban muy por delante. Sus brillantes exoesqueletos brillaban a la luz del sol, pero Gary no se desanimó. Sabía que esta escalada no se trataba de velocidad, se trataba de resistencia. Tomó un sorbo de su botella de agua. El líquido fresco refrescó su garganta reseca y continuó su ascenso. A medida que avanzaba el día, la montaña parecía volverse más hostil. El viento aullaba a través de los acantilados, llevando consigo flexiones de hielo que picaron a Gary Exposed Skin. El terreno se volvió más empinado, lo que lo obligó a confiar más en la fuerza de la parte superior de su cuerpo. Sus brazos y dedos estaban entumecidos por el frío, pero se negaba a detenerse cada vez que sentía que su determinación flaqueaba. Pensó en la cara burlona de Real, en la risa despectiva de los otros exploradores, pensó en la tierra del legado de la humanidad y en las innumerables veces que su especie había desafiado las expectativas. Esos pensamientos lo impulsaron a escalar más alto para luchar más duro mientras el sol se hundía en el horizonte y dejaba la montaña en sombras. Gary encontró una pequeña grieta donde podía descansar por la noche. Se aseguró con una cuerda para asegurarse de no resbalarse mientras dormía y se colocó debajo de su manta térmica. El aire era muy frío y su aliento formaba pequeñas nubes mientras exhalaba, pero a pesar de la incomodidad, Gary sintió un destello de satisfacción. Había superado la primera etapa de la escalada, demostrándose a sí mismo y a la montaña que pertenecía aquí. El mañana traería nuevos desafíos, pero por ahora se permitió un momento de descanso, cerrando los ojos mientras las estrellas brillaban arriba. En testigo silencioso de su determinación, Gary se despertó con un pálido amanecer helado. El aire era más fino aquí, más nítido, y cada respiración quemaba sus pulmones. La escarcha se había asentado sobre su equipo durante la noche y sus músculos gritaban en protesta. Cuando se movió para sentarse, flexionó sus dedos entumecidos y rígidos por el frío y se obligó a concentrarse. Los afilados acantilados se alzaban sobre él, una imponente barrera de roca irregular que parecía arañar el cielo. Esta era la segunda etapa de la escalada, la parte más traicionera e implacable del ascenso. Se tomó un momento para evaluar su entorno. La grieta donde había pasado la noche era estrecha, pero ofrecía un punto de observación decente debajo de las colinas que se extendían en un mar de crestas afiladas y riscos helados, mientras que sobre los afilados acantilados brillaban amenazadoramente en la luz temprana. Los otros exploradores no estaban en ninguna parte. Gary sintió una punzada de aislamiento, pero rápidamente la dejó de lado. Esta escalada era solo suya, una prueba no solo de su resistencia sino de su espíritu. Gary sacó una estufa compacta de su mochila y preparó una comida rápida. Una barra densa y llena de nutrientes se derritió en una pasta tibia. El calor lo revivió un poco y bebió con moderación de su purificador de agua. Cada recurso era precioso y no podía permitirse el lujo de desperdiciarlo. Mientras reempacaba su equipo,
notó un leve brillo en la distancia en lo alto de los acantilados. Era uno de los exploradores alienígenas. Su exoesqueleto reflejaba la luz. Se movían con precisión mecánica. Sus trajes les permitían caminar. Eso parecía imposible para cualquier ser orgánico. Gary observó por un momento, y luego volvió su atención a sus propios preparativos. No podía igualar su velocidad, pero no necesitaba hacerlo. Su estrategia era simple: sobrevivir, adaptarse y soportar los acantilados. Racer exigían todo lo que tenía. La roca era afilada y quebradiza, y se desmoronaba bajo la más mínima presión. Seguro que cada paso tenía que ser calculado, cada agarre probado y vuelto a probar. Gary usó su piolet para tallar agarres donde no existían. Sus músculos se tensaban con cada balanceo. Los acantilados eran un laberinto de caras escarpadas y afloramientos irregulares, y el aire enrarecido convertía cada movimiento en una batalla. Entró en un ritmo. Su respiración superficial y deliberada, su enfoque afilado como una navaja. A mitad de camino, el viento se levantó aullando a través de los acantilados con una ferocidad que casi lo hizo perder el equilibrio. Fragmentos de hielo golpearon contra su piel expuesta, dejando pequeños cortes en sus mejillas y manos. Gary apretó los dientes, presionándose contra la roca para minimizar la resistencia. Se ancló con una cuerda y esperó. Su corazón latía con fuerza mientras el viento rugía a su alrededor. Pasaron minutos antes de que la ráfaga amainara y cautelosamente reanudó su ascenso. Mientras ascendía, se encontró con una serie de salientes que parecían impasibles. El primero era una losa irregular de roca que sobresalía en un ángulo imposible, su superficie resbaladizo por el hielo. Gary lo estudió cuidadosamente, notando una leve grieta que corría a lo largo de su borde. Era una pequeña posibilidad, pero era todo lo que tenía. Aseguraba su cuerda a un afloramiento cercano y se balanceaba hacia el saliente. Su piolet encontró la grieta y se agarró con todas sus fuerzas mientras su cuerpo se balanceaba contra la roca. La tensión era insoportable, pero logró levantarse. Sus piernas luchando por agarrarse a la superficie helada. Cuando superó el saliente sus brazos temblaban. Su agarre débil encontró una cornisa estrecha donde podía descansar y colapsar sobre ella. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Los exploradores alienígenas podrían haber pasado por alto esta sección por completo con su equipo avanzado, pero Gary sintió un destello de orgullo. Se había enfrentado a la montaña en sus términos y, al menos por ahora, los acantilados afilados no solo eran físicamente exigentes sino mentalmente agotadores. Cada decisión conllevaba el peso de la vida y la muerte. Un solo paso en falso, un momento de vacilación, podía significar una caída fatal. Gary se obligó a mantenerse concentrado. Su mente era un constante cambio de cálculos. Marcó su progreso con pequeñas victorias. Un asidero particularmente difícil. Conquistó una cornisa traicionera. Navegó cada éxito. Alimentó su determinación incluso cuando el cansancio carcomía sus bordes. La escalada tomó un giro más oscuro cuando encontró los primeros restos de una expedición anterior. Una pieza rota de equipo yacía encajada en una grieta, sus bordes desgastados por el tiempo y los elementos cercanos. Una leve decoloración en la roca insinuaba una vieja herida, tal vez incluso una fatal. Gary detuvo sus dedos trazando los surcos grabados en la piedra. Esta montaña se había cobrado vidas antes y no dudaría en cobrar la suya si bajaba la guardia. El pensamiento le provocó un escalofrío, pero no se demoró. No podía permitirse el lujo de pensar en el pasado cuando el presente exigía toda su atención. El punto de inflexión llegó a última hora de la tarde cuando el sol se hundió detrás de un banco de nubes de tormenta. Gary había llegado a un estrecho canal eje vertical que parecía extenderse infinitamente hacia arriba. Las paredes eran lisas y sin rasgos distintivos que no ofrecían asideros obvios. Lo estudió cuidadosamente. Su mente corría a través de posibles soluciones. Los alienígenas podrían haber usado sistemas de propulsión para ascender, pero Gary solo tenía sus herramientas y su ingenio. Decidió crear su propio camino usando su hacha. Desgastó las paredes tallando pequeños puntos de apoyo. El trabajo era minucioso. Cada golpe del hacha enviaba fragmentos de roca en cascada por el conducto. El sudor le corría por la cara a pesar del frío. Y sus brazos dolían por el esfuerzo, pero lentamente, centímetro a centímetro, avanzaba. Usó su cuerda para anclarse, asegurándose de que cualquier resbalón no lo enviara en picada a la base del Che. Cuando emergió en la cima, las nubes de tormenta habían envuelto completamente la montaña. El viento aullaba con renovada furia y la nieve comenzó a caer en gruesas capas cegadoras. Gary se encontró en una cresta estrecha. La siguiente sección del acantilado afilado se extendía ante él como un laberinto de hielo y roca. La visibilidad era casi cero y la temperatura había caído en picado. Sabía que tenía que encontrar refugio rápidamente o la tormenta lo reclamaría.
Vio un pequeño hueco tallado en la roca, lo suficientemente grande como para brindar algo de protección contra los elementos. Se arrastró dentro de su cuerpo temblando incontrolablemente mientras desempacaba su manta térmica. El viento aullaba afuera como una fuerza implacable que parecía decidida a golpearlo hasta la sumisión. Gary se acurrucó en la ensenada Al. Su mente era un revoltijo de agotamiento y resolución. Había sobrevivido. Sobrevivió otro día, pero la montaña aún no había terminado con él. Mientras la tormenta arreciaba, Gary se permitió un breve momento de reflexión. Los acantilados afilados lo habían puesto a prueba de maneras que no había anticipado, empujándolo al borde de sus límites físicos y mentales, pero había resistido confiando en su ingenio y determinación para superar obstáculos que parecían insuperables. Pensó en los otros exploradores que estaban muy por delante y probablemente protegidos en sus campamentos de alta tecnología. Podrían tener la ventaja de la tecnología. Pero Gary tenía algo que ellos no tenían: una voluntad inquebrantable para enfrentar lo imposible. Y seguir escalando. Gary emergió de la lob con las primeras luces, su respiración formando bocanadas visibles en el aire helado. La tormenta había pasado dejando la montaña cubierta con una capa fresca de nieve. El sol arrojaba una luz fría y pálida sobre los acantilados afilados, haciéndolos parecer aún más amenazantes. Estiró sus extremidades rígidas y revisó su equipo para asegurarse de que todo estuviera intacto antes de continuar. La abisal Ridge se alzaba frente a un nombre susurrado con reverencia y miedo entre los escaladores. Esta sección final de la corona de Bran era un camino angosto y desmoronado tallado en el borde de la montaña, con caídas escarpadas a ambos lados y vientos que aullaban como espíritus enojados. La escalada le había pasado factura a su cuerpo. Dolía con cada movimiento y sus manos estaban enrojecidas y ampolladas, pero su determinación permaneció inquebrantable. Pensó en lo lejos que había llegado, desafiando las expectativas del gremio de exploradores galácticos y demostrando que la mayor fortaleza de la humanidad residía en su adaptabilidad y determinación. La cumbre estaba ahora cerca, tentadoramente al alcance, pero la cresta abisal le exigiría todo lo que le quedaba y más. Gary comenzó su ascenso, probando cuidadosamente cada paso antes de comprometer su peso. La cresta era un sendero angosto e irregular, apenas lo suficientemente ancho para sus botas. En algunos lugares, la nieve hacía que la superficie fuera traicioneramente resbaladiza y el viento era implacable y tiraba de él con dedos helados. Utilizó su piolet para clavarlo él mismo y lo plantó firmemente en la roca con cada paso. Su cuerda, asegurada a su arnés, lo arrastraba como un salvavidas atado a puntos de anclaje. Había dicho antes que sabía que un solo paso en falso podría enviarlo en picada al abismo de abajo. Mientras avanzaba lentamente por la cresta, encontró su primer obstáculo importante, un hueco en el camino donde la roca se había desmoronado. El abismo era demasiado ancho para saltar sin arriesgarse a una caída fatal. Gary escaneó el área, su mente corría mientras consideraba sus opciones. A su izquierda, la cara de la roca sobresalía hacia afuera en una serie de salientes irregulares. A su derecha, el acantilado se hundía en la nada. Se dio cuenta de que tendría que escalar alrededor del abismo, usando los salientes para atravesarlo al otro lado. Aseguró su cuerda a un punto de anclaje y comenzó la delicada maniobra. Los salientes eran afilados y desiguales, sus superficies heladas dificultaban el agarre. Gary usó su piolet de escalada y crampones para encontrar apoyo. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Cada golpe del piolet enviaba fragmentos de hielo en cascada al vacío de abajo, un duro recordatorio de las estacas. Sus brazos ardían por el esfuerzo. Sus músculos se tensaban mientras se aferraba a la roca. El viento aullaba a su alrededor, amenazando con arrancarlo de la cara de la montaña. Después de lo que pareció una eternidad, Gary llegó al otro lado del abismo. Se subió a la cresta. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Se tomó un momento para recuperar el aliento. Sus manos temblaban mientras revisaba su equipo. El abismo estaba detrás de él ahora, pero la cresta se extendía. Sus peligros estaban lejos de terminar. La siguiente sección de la cresta era aún más estrecha, lo que obligó a Gary a moverse de lado. Su espalda presionaba contra la pared de roca. El viento había adquirido una fuerza implacable que hacía que cada paso de la batalla se concentrara en su respiración para mantenerla estable mientras avanzaba lentamente. Sus botas se deslizaban sobre la superficie helada y tuvo que usar su hacha para evitar resbalarse. La caída a ambos lados parecía hacerse más profunda. El vacío debajo era una extensión interminable de sombras y niebla. Mientras continuaba, Gary notó algo extraño. Un leve brillo en el aire frente a él, como olas de calor que se elevaban desde el suelo.
Hizo una pausa y entrecerró los ojos. Mientras trataba de darle sentido, el brillo se hizo más fuerte y se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que era una anomalía atmosférica. Un fenómeno exclusivo de la corona de Bran. Estas anomalías creaban ráfagas repentinas de viento capaces de desequilibrar incluso a los escaladores más fuertes. Gary apretó los dientes. Su mente corría mientras calculaba su próximo movimiento. Había leído sobre estas anomalías durante su investigación, pero experimentar una primero y era un asunto diferente. Sabía que tenía que cronometrar sus movimientos con cuidado, avanzando durante las calmas y preparándose. Cuando el viento aumentó, ancló su cuerda a la roca y esperó. Su cuerpo se tensó mientras observaba cómo el resplandor se intensificaba. La primera ráfaga de viento lo golpeó como un tren de carga, casi tirándolo de la cresta. Se presionó contra la roca, su hacha clavándose en la superficie para mantenerse estable. El viento rugía a su alrededor, llevando flexiones de hielo que picaban su piel expuesta. Cuando la oleada disminuyó, respiró profundamente y avanzó. Sus pasos, rápidos pero deliberados, siguieron otra ráfaga y se preparó de nuevo. Su corazón latía con fuerza mientras el viento amenazaba con arrancarlo de la montaña. Fue un proceso minucioso, pero Gary logró navegar por la anomalía, sus movimientos precisos y controlados. Cuando llegó al otro lado, su cuerpo temblaba de agotamiento. Encontró un pequeño afloramiento donde podía descansar, colapsando en él. O la roca mientras su pecho se agitaba por el esfuerzo. La cumbre estaba más cerca ahora, pero la cresta aún tenía más desafíos guardados. Mientras descansaba, Gary pensó en los otros exploradores que estaban muy por delante. Su equipo avanzado les daba una ventaja significativa, pero sabía que también les faltaba algo vital: la conexión con la escalada en sí. Para Gary, cada paso, cada asidero era un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos. No solo estaba escalando la montaña, estaba demostrando que la mayor fuerza de la humanidad radicaba en su capacidad de adaptarse y superar el tramo final de la cresta. Era el más peligroso, el camino se estrechaba al ancho de una sola bota y el viento era una fuerza constante e implacable. Gary se movió con minuciosa precaución, su cuerpo presionado contra la roca mientras avanzaba. Centímetro a centímetro podía ver la cumbre, ahora un pico irregular bañado por la luz del sol, pero todavía se sentía imposiblemente lejos. Mientras se acercaba al final de la cresta, se encontró con un último obstáculo, una pared vertical de hielo que se extendía hasta en la cima de la pared. Era Escarpada y brillante, su superficie traicionera y implacable. Gary sabía que esta era la prueba final, la última barrera entre él y la victoria. Aseguró su cuerda y comenzó a escalar. Su piolet se clavaba en el hielo. Con cada balanceo, sus movimientos eran lentos y deliberados. Cada músculo de su cuerpo se tensaba mientras se impulsaba hacia arriba. La escalada era brutal, el hielo era duro e inflexible y el viento convertía cada movimiento en una lucha. Las manos de Gary estaban entumecidas, sus dedos apenas podían agarrar el piolet, pero se negaba a detenerse. Pensó en el viaje que había emprendido, los desafíos que había superado y las dudas que había silenciado. Pensó en la tierra, en la humanidad y en el espíritu indomable que lo había traído hasta aquí. Cuando llegó a la cima de la pared, su mano agarró el borde de la cumbre. Se impulsó hacia arriba, su cuerpo temblaba de agotamiento. Y se paró en la cima de la corona de Bran. La vista lo dejó sin aliento, un panorama de picos irregulares y un cielo infinito, un testimonio de la majestuosidad de la montaña. El viento rugía a su alrededor, pero Gary se mantenía erguido, con el pecho agitado mientras levantaba los brazos en triunfo. Lo había logrado contra todo pronóstico. Había conquistado la corona de Bran. Los otros exploradores podrían haber llegado a la cima antes que él, pero Gary sabía que su viaje era único, un testimonio de la fuerza y la resistencia de la humanidad. Mientras estaba en la cima, la montaña parecía reconocer su victoria. Sus vientos helados llevaban su triunfo a través de él. Mundo alienígena. Gary estaba en la cima de la corona de Bran, su respiración se volvía entrecortada mientras trataba de comprender la magnitud de lo que había logrado. La montaña se extendía infinitamente en todas las direcciones, sus picos irregulares perforaban un pálido cielo alienígena. El viento aullaba a su alrededor, frío e implacable, pero con una extraña sensación de triunfo, como si la montaña misma reconociera su logro. Su cuerpo temblaba de agotamiento, sus músculos gritaban en protesta después del agotador ascenso, pero ahora no había lugar para el dolor, solo la comprensión de que había conquistado un desafío.
Que había derrotado a tantos antes que él dejó que su mirada recorriera el horizonte desde esta altura. El planeta Castor se desplegaba en una claridad impresionante, valles cubiertos de nieve, ríos de metano líquido brillando como hilos de plata y montañas distantes desvaneciéndose en la neblina helada. Era un mundo hostil y hermoso, y por un momento fugaz Gary sintió una conexión con él, un vínculo forjado en el crisol de la lucha y la perseverancia. Su triunfo no fue sin costos. Cada parte de su cuerpo tenía las cicatrices de la escalada, sus manos enrojecidas y ampolladas apenas agarraban su hielo, las piernas de Sax temblando bajo la tensión amenazaban con ceder, pero a pesar del costo físico, Gary sintió una abrumadora sensación de orgullo. Había demostrado algo no solo a sí mismo, sino a la galaxia. La humanidad no era frágil como el comandante Bral había afirmado. Los humanos eran resistentes, ingeniosos e inquebrantables frente a la adversidad. Se permitió un momento de silencio, dejando que la enormidad de la experiencia se hundiera en la cumbre. Era suya, pero sabía que el viaje no había terminado. El descenso lo esperaba y sería tan peligroso como la subida, si no más. Aún así, Gary sintió un destello de confianza. Si había llegado tan lejos, podría regresar. No dejaría que la montaña lo escalara, no ahora, no cuando la victoria estaba tan cerca. Cuando Gary comenzó a prepararse para el descenso, un leve brillo en la distancia atrajo su atención. Era una bengala de señal brillante contra los tonos apagados del paisaje. Uno de los exploradores alienígenas había disparado ante un llamado de ayuda. Su corazón se apretó. La cumbre no se trataba solo de probarse a uno mismo, era un espacio compartido, un lugar donde las luchas de los escaladores se entrelazaban. La idea de dejar a alguien atrás, incluso un alienígena que había dudado de él, era impensable. Se ajustó el equipo y comenzó su descenso hacia la bengala. El camino hacia abajo era traicionero. La nieve fresca ocultaba inestable roca en el hielo. Gary se movió con cautela, plantando su hacha firmemente. Con cada paso sus sentidos se agudizaron. El conocimiento de que un error podría costarle la vida. El viento parecía decidido a ponerlo a prueba. Soplaba con fuerza mientras navegaba por las estrechas crestas y las laderas heladas. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a la fuente de la señal, que yacía en una cornisa precaria parcialmente oscurecida por un montículo de nieve. Era uno de los exploradores alienígenas. Era Artel, un miembro del equipo del comandante VR, un ser fibroso con piel translúcida que brillaba débilmente en la luz. El exoesqueleto de Aral estaba dañado, su circuito chispeaba de manera intermitente y una de sus 6 extremidades estaba torcida en un ángulo antinatural. Gary se agachó a su lado, sus instintos tomaron el control. Arol, dijo su voz firme a pesar del viento aullante, ¿puedes oírme? Los ojos alienígenas parpadearon al abrirse, su superficie iridiscente nublada por el dolor humano. Dijo con voz áspera, débil, no deberías estar aquí. La cumbre, déjame. Gary negó con la cabeza, ya estaba evaluando el daño. No lo hice llegar tan lejos para abandonar a alguien. Nos bajaremos de esta montaña juntos. La mirada de Artal tenía un destello de incredulidad seguido de algo que podría haber sido gratitud. Gary trabajó rápidamente usando su manta térmica para estabilizar la extremidad herida y fabricando un cabestrillo improvisado con las vides que había llevado. El sistema de propulsión del exoesqueleto no se podía reparar, pero el marco estructural estaba lo suficientemente intacto como para actuar como soporte. Gary, aseguró a Artel a su cuerda de escalada, asegurándose de que el alienígena no se resbalara durante el descenso. El viaje hacia abajo fue una extenuante prueba. El peso adicional de soportar a Artal hizo que cada paso fuera un ejercicio de resistencia y las montañas parecían determinadas a arrojar todos los obstáculos en su camino. No había grietas ocultas que pudieran tragarlos enteros y el viento amenazaba con desequilibrarlos en cada giro. Gary movió metódicamente su focus. Inquebrantable. Habló con Arol mientras descendían y le ofreció palabras de aliento que no estaba seguro de que el alienígena entendiera por completo, pero esperaba que le brindaran algo de consuelo. Las horas pasaron en una confusión de esfuerzo y determinación por parte del. Cuando llegaron a las colinas, Gary corría con pura fuerza de voluntad. El campamento base era una mota distante en el horizonte, pero era un faro de esperanza, una promesa de seguridad. La condición de Artal se había estabilizado, aunque permaneció en silencio. Su energía se gastó en soportar el dolor. Gary apretó su agarre en la cuerda, negándose a dejar que el agotamiento lo reclamara. Un paso a la vez, se dijo a sí mismo que solo siguiera avanzando. Cuando finalmente tropezaron con el campamento, la reacción fue inmediata. Los otros exploradores, sus relucientes exoesqueletos, prístinos en comparación con los maltrechos equipos de Gary, miraron en un silencio atónito. El comandante VR se acercó. Sus ojos multifacéticos se movieron rápidamente entre Gary y Artel. Por un momento, nadie habló. Tú, Fal, comenzó. Su voz estaba teñida de incredulidad. Tu lo salvaste. Gary se encontró con la mirada del líder alienígena.
Su agotamiento se moderó con un desafío tranquilo. No escalé esta montaña para dejar a nadie atrás. Beral lo estudió durante un largo momento. El peso de su escrutinio era palpable. Luego, Gary miró a los ojos de Gary. Sorpresa, el extraterrestre inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Has demostrado más fuerza y honor de lo que esperaba. Quizás los humanos. Tu especie es más de lo que creía. El campamento estalló en murmullos. Los otros exploradores intercambiaron miradas llenas de asombro e incertidumbre. Gary sintió un destello de satisfacción, pero no se demoró. En el momento en que se volvió hacia Artal para asegurarse de que el extraterrestre fuera llevado a los médicos para recibir el cuidado adecuado, solo entonces se permitió desplomarse en un banco. Su cuerpo pesado por el cansancio, pero su corazón ligero por el triunfo. En los días que siguieron, la noticia de Gary se extendió más allá del campamento y llegó al gremio de exploradores galácticos. Los informes de Beyond no solo hablaban de su exitoso ascenso a la corona de Bran, sino también de su desinteresado rescate de un compañero escalador. La narrativa pasó del escepticismo a la admiración y muchos cuestionaron sus nociones preconcebidas sobre la humanidad. Sin embargo, Gary permaneció firme. La montaña lo había puesto a prueba de maneras que no podría haber imaginado, pero también había revelado verdades sobre sí mismo. Y se dio cuenta de que la mayor fortaleza de su especie, la humanidad, no estaba en la tecnología ni en la destreza física, sino en su resiliencia, su capacidad de adaptación y su inquebrantable sentido de compasión. Mientras se preparaba para partir, Castor Gary se paró al borde del campamento y miró hacia atrás a la corona de Bran. La montaña era tan imponente como siempre, su pico helado envuelto en niebla, pero ahora se sentía menos como un desafío y más como un viejo amigo de la fuerza que lo había moldeado, lo había puesto a prueba y, en última instancia, le había permitido demostrar de lo que era capaz la humanidad. Con una respiración profunda, se dio la vuelta, listo para lo que la galaxia le lanzara a continuación.